qué gusto que nos acompañe en las sentencias a debate, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Lucy Farías y bueno, pues hoy le vamos a ofrecer el caso de la designación del titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Déjeme comentarle para contextualizar este asunto que fue Morena quien interpuso un recurso de apelación ante la Sala Superior precisamente para impugnar la designación de Lisandro Núñez Picasso como titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. La Sala Superior resolvió de manera minuciosa, exhaustiva, y usted ya va a ver las razones de esta sentencia. Hoy en el estudio acompañan a Pedro Lara Aymalo. Por un lado, el doctor Virgilio Bravo Peralta, quien es profesor investigador del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, y también el maestro Héctor Daniel García Figueroa, quien es secretario de Estudio y Cuenta de la ponencia del magistrado Indalfer Infante González. Yo soy Lucy Farías, lo dejo con Pedro Lara Aymalo. ¿Nos acompaña? ¿Qué tal? Les damos como siempre una cordial bienvenida a su programa Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos a Lucy Farías, quien ha adelantado la presentación de nuestros invitados. Virgilio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Daniel, un placer tenerte en este programa. Y bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar sobre el recurso de apelación número 790 de 2017 y sus acumulados. Y es nada menos que la impugnación en contra de la designación del titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Y es un tema relativamente poco común en estas instancias, la impugnación de un funcionario no jurisdiccional. Claro. ¿No? Y que al final de cuentas, pues, ¿por qué no decirlo? Lo hemos mencionado fuera de cámaras, es producto de cierto sospechosismo que flota en nuestra sociedad y que, bueno, pues tiende a estigmatizar a mucha gente y muchas conductas, ¿no? Daniel, un poco nos puedes contar cómo llega este asunto a la Sala Superior y desde un punto de vista muy somero, cuáles son los agravios que exponen el partido Morena y el Partido Acción Nacional, si no me equivoco, ¿no? Sí, efectivamente, la cuestión de la impugnación, me parece, como el titular lo acabas de comentar, es novedosa, de un órgano técnico al interior del propio Instituto Nacional Electoral, de Lisandro Núñez. ¿Qué sucede? A partir de que lo designan el 18 de diciembre, hay una sesión pública por parte del Consejo General, normal, y a partir de ahí lo designan por mayoría de votos de 8 de los 11 consejeros, y esa designación, ahí hay una debatinga respecto a la cuestión del perfil profesional de esta persona. El Partido Morena y el Partido Acción Nacional se inconforman, promueven e interponen ambos recursos de apelación de manera individual. En el ámbito concreto, los agravios de uno o de otro se diferencian de manera muy específica. Por un lado, que no era miembro del servicio profesional electoral, y por el otro, que la cuestión de que era una cuestión indebida su designación porque no abonaba la independencia judicial del órgano. Esos son en esencia, con independencia de que hay una serie de agravios de Morena, que alude de manera, digamos que muy vasta respecto a la cuestión de que no hubo convocatoria, de que no hubo entrevistas, de que no se cumplieron otra serie de pasos. Esa es en esencia la cuestión de las materias de la impugnación. Sí. Bueno, tenemos otra vez en la cancha un tema que sí es relativamente recurrente, no en casos específicos como este, pero sí hablar de la objetividad y de la imparcialidad de aquellos que, pues, de una manera u otra realizan funciones de naturaleza jurisdiccional o imparten justicia, si lo queremos decir lato sensu, en el ámbito electoral, y que, bueno, pues que tienen que ver con las cuestiones que se plantean como la idoneidad, ¿no?, de estas personas que llegan hasta ciertos cargos. Y bueno, mi opinión muy personal es que difícilmente con los mecanismos de selección de funcionarios que tenemos en nuestro país eso se va a cumplir a rajatabla, por lo menos no al grado de dejar el sospechosismo de lado, ¿no? Y yo pensaría, bueno, pues si al final de cuentas las decisiones, por ejemplo, de la designación de magistrados federales tienen que pasar por el Senado, también se abona a una cuestión, pues, de simpatía con ciertos grupos parlamentarios o con ciertos partidos políticos, y me resulta, pues, casi inevitable. En este caso, pues, trataremos de centrarnos en la cuestión de lo importante que significa que una persona que realiza funciones jurisdiccionales o cuasi jurisdiccionales sea del todo imparcial, ¿no? Creo que ese es el meollo de este asunto. Así es. Bueno, yo creo que revisando un poco la sentencia, lo que es la forma jurídica se cumple a cabalidad. Tanto el PAN como Morena
arguyen una serie de agravios que del todo no los puede reunir o no se pueden reunir en la ley. Respecto a vamos a pensar, la suprasubordinación de un funcionario que ha pasado la mayor parte de su vida en la administración pública, sí, que en ese momento o poco tiempo antes ha sido subordinado del que pueda ser el candidato de uno de esos partidos. La verdad, no creo que sea lo suficientemente sólido como para poder señalar que pudiera tener algún tipo de injerencia o sumisión a su anterior jefe. Ahora bien, se antoja también difícil que en cuestión de un año o meses, pues haya tenido esta ascendiente sobre un funcionario de tal manera que pueda depender o pueda obedecer a él. Hay situaciones en las cuales a veces, no por esa relación, sino por otro tipo de intereses, pueden estar convergidos, ¿verdad? Y ni siquiera conocerse, pueden trabajar para el mismo objetivo. Entonces no creo que sea un argumento del todo objetivo. Yo creo que ese argumento que puede ser interesante hoy en día, como tú bien dices, del sospechosismo, yo diría un poquito más bien del entorno de falta de credibilidad sobre nuestras instituciones que pues se han visto, ¿verdad?, en un vendaval de credibilidad por la ciudadanía, y más en este periodo y más en esta elección que va a ser la más grande de la historia, pues definitivamente que pues pone la luz amarilla, ¿no? O si no roja, de qué es lo que está pasando. Yo creo que ese va a ser un tema interesante seguramente ahorita que lo platiquemos y Daniel, que es el experto en esto, pues nos dé más elementos. Sí. A propósito, yo quería preguntarte, ¿cuál es en la parte, digamos, no de la capacidad profesional, sino la presunción de que podría llegar a ser imparcial por haber estado trabajando muchos años en el Servicio de Administración Tributaria, en la Secretaría de Hacienda? Digo, para un poco que el público sepa, ¿cuál fue su último cargo, por decirlo así, el más alto que alcanzó precisamente en la propia Secretaría de Hacienda, y por el cual de alguna manera pues lo están relacionando con, ¿cómo se llama? El concepto de obediencia debida, ¿no? Suprasubordinación. Es la relación suprasubordinación. Claro, exacto, ¿no? Sí. Y pensar que, bueno, pues que al final de cuentas, al haber estado laborando en la Secretaría de Hacienda, sabiendo, por supuesto, que el candidato del Partido Revolucionario Institucional, el señor Meade, fue secretario de Hacienda, pues cuál era el cargo que estaba desempeñando ahí y del cual ya se convierte después en responsable de la unidad técnica de fiscalización. Sí, en efecto. A partir de que lo que comentas, que viene la parte, me parece que hay dos elementos esenciales de la demanda. Uno es lo del servicio profesional y otro es la cuestión de la imparcialidad o falta de objetividad. Exacto. En esta falta de imparcialidad y objetividad, lo que ambos partidos políticos alegaban era precisamente la relación, la subordinación que en algún momento hubo respecto a la cuestión del ahora precandidato Meade con la cuestión del funcionario que acababan de designar en la unidad técnica. En la unidad técnica, este personaje ocupó más de 20 años en el Servicio de Administración Tributaria. El último cargo fue administrador general de recaudación, desde febrero de 2012 a diciembre de 2017. Administración Central de Cobro Coactivo, 2009-2012. Administración Central de Devoluciones y Compensaciones, de 2004 a 2009. Administración Local de Recaudación de Naucalpan, 2001-2004. Subadministrador del 95 al 96. Jefe de Departamento del 92 al 94. Hizo su servicio social y subsecretaría de Ingresos del 91 al 92. Toda la vida en la una trayectoria. Pero más allá del último cargo de Administración General de Recaudación, que era lo que estaban de manera concreta achacando respecto a la posible relación, de que a partir de que había esa relación y una relación directa, podría en un momento dado incidir en la cuestión de la objetividad o imparcialidad. Aquí lo que se señala es prácticamente la designación de él en este último cargo fue en la anterior administración. Efectivamente, cuando estuvo todavía la administración anterior de la Presidencia de la República, ¿sí? Y después, obviamente, seguramente, él se ratifica en la cuestión del encargo y es cuando entra el señor Meade, después sale y después vuelve a regresar. Entonces, en esa parte, la cuestión de lo que se dice en el proyecto, que no es una causa de un impedimento, porque también era lo que alegaban, un caso de un impedimento para que él pudiera conocer la cuestión de los asuntos. Y se le dice en el proyecto varias cuestiones. Por eso, en la primera parte, se hace un análisis respecto a cómo es el sistema de fiscalización. A lo mejor podría parecer tedioso, pero me parece que era necesario para explicar, decir, a ver, el nuevo sistema de fiscalización a partir del 2014 le compete al Instituto Nacional
Nacional Electoral, que lo puede delegar a los soples, pero esa ya es otra cuestión. Entonces, en esta lógica intervienen 3 órganos principales. Es el secretario técnico, en esta parte, el titular de la unidad técnica, luego la comisión y después el Consejo General. Claro. Y en esta parte de la cuestión de la imparcialidad y objetividad es lo que se señala, se dice, a ver, con independencia de que él realiza algunas funciones de sustanciación de respecto a los procedimientos que podrían quedar en jurisdiccionales, lo cierto es que las tomas de decisiones respecto a la imposición de sanciones, de la cuestión del reglamento, de todo lo que tiene que ver con multas, y prácticamente todos los procedimientos de fiscalización, quien los impone la comisión a partir de que considera que aprueban el proyecto que elabora el titular de la unidad o la gente de la titular, y después hasta entonces se somete al Consejo General para que haya en un momento dado la posibilidad de sanción. Si no es de esa manera y no se cumple ese paso, pues prácticamente no podría incidir. Ahora, lo que se te señala en el proyecto es que no hay una cuestión directa, no hay un actuar, es una cuestión como una posible presunción de una posible vinculación, que les insisto, para empezar, la ley orgánica del Poder Judicial no la considera como una cuestión de impedimento. Y 2, no hay un hecho concreto. En esa parte es en el que el proyecto termina y dice, pues a partir de que no está demostrado de manera concreta un actuar indebido, porque es solamente la designación, ya en la designación, si ellos consideran que en un momento dado, en cualquier asunto que sea de su conocimiento y ellos consideran, lo pueden hacer valer, claro, pero al menos en la cuestión de constancias de autos, la simple designación, la Sala Superior estimó que prácticamente eso no era ningún impedimento para no designarlo. No, y además, bueno, aquí está finalmente pues el voto de confianza institucional que a través del mecanismo de selección se le puede dar precisamente a este titular de la Unidad Técnica de Fiscalización por el procedimiento que se tiene que seguir para nombrarlo. Una de las cuestiones que plantean ambos partidos es, por ejemplo, no hubo una convocatoria, claro, ¿no? Me imagino que en algún momento pues, se trataba de empujar la necesidad de un procedimiento transparente, abierto a la sociedad, etcétera, etcétera, para poder elegir a esta persona. Pero a mí me parece que justo por lo que acaba de mencionar Daniel, los candados, incluso en el supuesto de que estuviéramos frente a un funcionario faccioso, prevaricador, diríamos, en el ámbito jurisdiccional, pues no le alcanzaría, porque tiene por encima tiene como tope pues, la propia comisión, ¿no? Que son 5 consejeros, si no me equivoco, los que... 5. Que además son... Y luego los 11. Y luego los 11. O sea, esos 5 que forman la comisión de fiscalización son electos por sus pares en el Consejo, en sesión de pleno del Consejo General. Y él es el secretario técnico. Y él es el secretario técnico, es decir, digámoslo así, es un apoyo instrumental de la propia comisión que efectivamente hace el trabajo directamente y hace las propuestas, pero sería incluso, creo yo, muy difícil que incluso prevaricando, pues pudiera pasar el filtro primero de la comisión, después del Consejo General y después de la sala especializada, una vez que se entreguen los asuntos que tiene que resolver en materia de fiscalización. Porque no olvidemos que estamos frente a una autoridad que es integradora nada más, es decir, no resuelve, ¿no? Así es. Sí, yo creo que aquí se cumple uno de los principios de nuestro derecho electoral, y es que precisamente las instituciones formen parte de un sistema y sean funcionales. Claro. Entonces, al tener estos 3 niveles, por así decirlo, Consejo General, Comisión de Vigilancia, de Fiscalización y la Unidad Técnica de Fiscalización, pudiéramos decir que existen pesos y contrapesos que difícilmente nos pudieran dar una solución o algún tipo de acto administrativo que pudiera ser totalmente tendencioso, pudiera ser faccioso, pudiera ser partidista. Creo que existen los equilibrios necesarios, los pesos necesarios para que sus decisiones pues sean en un momento dado lo mejor que entre estos 3 niveles pudieran tener. Claro. Ahora bien, el origen de la selección, por así decirlo, en la cual participan por lo menos con votación de 8 consejeros, donde seguramente se reunieron con los integrantes consejeros de la Comisión de Fiscalización para ponderar la mejor designación, pues antoja difícil que haya sido un hecho totalmente unilateral o vertical del presidente del Consejo General. Ahora bien, en el fondo y al final de todo este proceso, la responsabilidad va a ser de esos 3 niveles. La responsabilidad va a ser del presidente, de su Consejo General,
de la Comisión de Fiscalización y del titular de la unidad técnica. Esperemos, ¿verdad?, que todo este tipo de sospechosismo o de incredulidad luego por las cosas que suceden, desconfianza con la designación luego de nuestros funcionarios, donde pues es un hecho evidente que en los últimos años el INE ha dejado de ser ciudadano y se ha vuelto más bien como de cuotas de partidos, hay que decirlo abiertamente, Es ¿no? a lo que me refería. Hay que decirlo de esa manera. A la sociedad esperemos que estén a la altura de las elecciones que vamos a tener y este tipo de situaciones pues queden de lado. Por otro lado, la sentencia, y técnicamente, insisto, jurídicamente no le falta mucho, no le falta nada más bien, pues porque no hay necesidad de una convocatoria, no lo exige la ley, no exige que formen parte del servicio electoral profesional. ¿Sí? La renuncia que se menciona ahí, bueno, pues es un hecho que si yo tengo una designación, pues renuncio para ir a la otra, no hay una temporalidad previa, ¿verdad?, que se me exija. Y ahí es algo muy raro, porque lo discutíamos, le dijimos, es que es una propuesta. Obviamente Claro. tú tienes un trabajo. Claro. Tú a Sí, partir de que sí, ya te sí, designan, es ahora sí la posibilidad de que tienes que renunciar. Te proponen y no te designan y tú renuncias, te quedas sin chamba. Claro. No, yo lo pensé de una manera mucho más abrupta, ¿no? Yo me imaginé esa analogía de Tarzán, ¿no? Tarzán nunca soltaba esta liana hasta que no agarraba la otra. ¿no? Espérate, si Yo, no- yo pienso en la charrería, cómo pasas de un caballo a otro si no lo tienes enfrente. Es lo mismo. Yo Exacto, creo sí, que ahí sí. la temporalidad pues sale Claro. sobrando. Sí, efectivamente, los dos partidos convergen en cuanto a la idoneidad y sobre todo a la relación jerárquica laboral que pudiera tener, pero yo creo que no es suficiente. El marco jurídico no lo permite. Sobre eso precisamente quería ir porque yo entiendo que hicieron una especie como de equiparación de los impedimentos que pueden en algún momento imponerse frente a algunas deficiencias de quienes pueden aspirar, por ejemplo, a ser juez o magistrado, Claro. ¿no? O consejero, en fin. Y que efectivamente, por ejemplo, en el caso de la necesidad de separarse con cierto número de años de un cargo partidista para poder ser pues, miembro activo de un órgano jurisdiccional, quizá por eso pensaba en una temporalidad de ese tamaño, pero bueno, claro, efectivamente la ley no nos alcanza. Si nos permiten, vamos a ir a nuestro primer corte y ¿Cómo no? volvemos en un momento. Muchas gracias. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sesiona públicamente a la luz de los principios de máxima publicidad y transparencia para garantizar certeza y legalidad en los procesos electorales. Acompáñenos cada semana en directo desde el Pleno de la Sala Superior para conocer las resoluciones de las y los magistrados del máximo órgano de justicia electoral en nuestro país. Sesión pública de resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Bueno, pues ya estamos de regreso. Dejamos una cuestión que me parece harto importante tratar en este programa, y es el hecho de esa equiparación de las prohibiciones para determinados cargos, por ejemplo, consejeros o magistrados electorales, con el caso del titular de la unidad técnica de fiscalización. Es decir, son dos cosas diferentes. Decíamos, se trata de un funcionario que realiza funciones instrumentales, por decirlo de alguna manera, para la propia comisión. Es un órgano técnico, ¿no? Entonces, ¿cuáles fueron precisamente los argumentos de estos partidos en función de las posibles prohibiciones sobre todo de alguien que realiza funciones jurisdiccionales, y trasladar eso de manera pues intacta al caso que nos ocupa? Sí, ellos argumentan a partir de la cuestión de que podría hacer requerimientos, que podría tomar algunas decisiones. Y en efecto, puede llegar a hacerlo a partir de una cuestión de instrumentación cuando sustancia. Y en esa parte tienen toda la razón. La cuestión es que en el momento de las decisiones interesantes, la cuestión de las decisiones de reformas a los reglamentos, de la cuestión de los procedimientos sancionadores en materia de fiscalización, si bien es cierto, se encarga de instrumentar, realizar la investigación,
y obviamente someter a la cuestión en principio a la comisión de fiscalización, es la comisión la que va determinando. Entonces, como lo comentábamos hace ratito, no hay una forma, está vedada por la propia ley la forma de que él actúe de manera individual, porque son órganos colegiados. Precisamente esa era la lógica del proyecto. Primero hay que explicar, miren, este es nuestro nuevo sistema, insisto, de fiscalización a partir del Consejo General como órgano máximo. Él lo delega en una cuestión de la comisión y la comisión lo delega en la cuestión de la titular de la unidad técnica. Es la forma. Y ellos decían, es como una cuestión de juez. Sí, efectivamente puede llevar a cabo ciertas tareas, pero las tomas de las decisiones importantes respecto a la cuestión, sobre todo de sanciones, vamos a decir que eso es lo que les interesaba, porque pudieran incidir, esas van a recaer tanto en la comisión, pero finalmente en el Consejo General. Claro, claro. Digo, por eso decíamos al principio lo del sospechosismo. Sí. Entiendo que en esa medida en la que sí efectivamente tiene cierta injerencia para poder proponer, podrían resultar pues ciertas conductas que vulnerarían derechos al actuar de manera imparcial. Pero los candados que tenemos, perdón por la expresión, si cada uno hace su trabajo, claro, no tendría por qué haber realmente ningún problema, ¿no? Es una especie como además de aseguramiento que va desde las decisiones individuales, es decir, como responsable en este caso de la unidad, pero que van subiendo en grado de colaboración, digamos, al siguiente nivel, que sería la propia comisión, y ya estamos hablando de órganos colegiados. En el caso, por ejemplo, de un asunto propuesto por la unidad técnica, que sea aprobado por su comisión y que sea aprobado por el Consejo General, aún así todavía resulta impugnable ante las autoridades jurisdiccionales. Así es correcto, sí, desde el nivel de la unidad técnica de fiscalización, difícilmente podíamos extrapolarlos a la categoría de juez. Finalmente son actos administrativos, son actos técnicos, son actos operativos y que tienen un primer filtro, que es la Comisión de Fiscalización, y después tienen un segundo filtro, que es el Consejo General, donde si bien no tienen voto, tienen voz, los demás partidos políticos pueden llamar la atención, pueden alertar, además trabajan muy bien su negociación, su cabildeo previo para poder en un momento dado regresar el proyecto, ¿verdad?, y modificarlo. Y como tú bien apuntas, después del Consejo General, ya como acto del Consejo General, pues está el órgano jurisdiccional, que en este caso es el TRIFE. Entonces, yo creo que... Y doblemente, porque estamos hablando primero de la Sala Regional Especializada, que es la que se encarga de resolver las cuestiones litis en materia de fiscalización, y algunas de esas decisiones son impugnables ante la Sala Superior. Entonces, estamos hablando de una serie de candados que en el caso de un actuar, digamos, parcial por parte del funcionario, tendrían la posibilidad de ser remediadas en tiempo y forma. Totalmente, totalmente. Yo no creo que sea un temor justificado el que sea como un juez y tiene toda esta potestad en un momento dado de resoluciones definitivas, vamos a decirlo, sino yo creo que hay una serie de filtros hasta antes de convertirse verdaderamente en un acto jurisdiccional. Entonces yo creo que ahí no es el argumento, idóneo como para poder rebatir en un momento dado este tipo de designaciones. Van a perdonar ustedes la comparación, pero me recordó una película de Monty Python, donde hay alguien que está en el cadalso a punto de le van a cortar la cabeza y le pregunta al verdugo, ¿te lavaste las manos? Exactamente. Como si fuera importante al final de cuentas algo así. En ese momento es relevante, ¿no? Para salvar, ¿no? Ni que fuera a tomar la cicuta. Era para que se relajara un poco, ¿no? Sí. Era para romper el hielo con el ejecutor, ¿no? Entonces creo que en este caso, incluso en el peor de los escenarios, en el que estuviera justificado y probado los malos pensamientos que pudieran tener contra este funcionario, sería muy difícil finalmente que por su propia iniciativa los actos que ejecutara de manera parcial, digamos, favoreciendo a una fuerza política, pues llegaran hasta sus últimas consecuencias jurídicas, claro, ¿no? Yo creo que tendría varias etapas. Escalones y etapas. Exactamente. Precisamente, ¿por qué? Porque lo que va a proceder contra los dictámenes de fiscalización es el recurso de apelación. Así es. Y en el recurso de apelación lo que se va a revisar en un momento dado, si los partidos políticos así lo consideran, si lo consideran así, que se actuó de manera indebida, que no se valoraron pruebas, que no se tomó en cuenta determinados elementos probatorios, y en ese caso la propia Sala Superior en última instancia tendrá la última definición y dirá, ok, fue lo que pasó por ejemplo en el caso de Coahuila, cuando se valoraron varias cuestiones y se dijo en lo de Facebook, de los requerimientos, se dijo fue excesivo. ¿Por qué? Porque el requerimiento iba desde el mes de enero, febrero, marzo, y no nada más la etapa de campañas. Y luego la cuestión de la valoración de los videos. Ellos, los partidos políticos, tienen todo el derecho, a partir de que hay las determinaciones del Consejo General, de venir a impugnarlas y presentar los agravios que consideren
que a ellos les favorece. ¿Para qué? Para que se les dé una decisión que les pueda en un momento beneficiar. Pero es la última instancia de la Sala Superior en ese sentido. Entonces, no está una cuestión circunscrita a que solamente la cuestión del titular de la unidad técnica decida todo, sino sí efectivamente nuestro sistema de fiscalización implica una serie de órganos precisamente para que pueda en un momento dado ser revisables y sobre todo vedar la cuestión de que haya objetividad y exista imparcialidad. Claro. Ahora tenemos la otra parte, digamos, la otra vertiente de los agravios, que es pues, la que cuestiona, digamos, el perfil profesional, ¿no? Yo soy sincero, leyendo la currícula de este ciudadano, pues yo me quedé impresionado. De Lisandro Núñez Picasso. Lisandro Núñez Picasso, Sí, efectivamente. Claro. Yo realmente me quedé impresionado. Y curiosamente me llamó la atención alguno de los cargos intermedios que había tenido, que era el de recaudación proactiva. Y dije, no, pues es justo lo que se necesita, ¿no? Claro, por supuesto. Yo creo que ahí el perfil es ese, ¿no? Exacto. El perfil es fiscalizador. Claro. Queda claro que va a fiscalizar, está entrenado, tiene la experiencia y seguramente en sus áreas de trabajo pues se recompensa, vamos a decir, en su prestigio profesional, pues el monto y las cantidades que pueda recaudar. Es Entonces, lo importante en fiscalización, sí, porque sí. el alegato precisamente del partido político era no tiene experiencia en materia electoral. En fiscalización, no, espérame, la fiscalización es general. Claro. Y la cuestión como tema, lo que pasa es que la materia electoral, toma una parte de la fiscalización en general, que él es el conocimiento y él tiene la experiencia a partir de toda la experiencia que comenta. No, y yo me imagino además en la persecución, por ejemplo, de las faltas, bueno, está probado que Hacienda es absolutamente implacable. Lo cual significa, entre otras cosas, que el expertise, por ejemplo, adquirido por este funcionario, pues va a ser implacable y con todos los recursos. Ahí se dice de su perfil, pero yo creo que tiene también muy buen olfato después de tantos Claro, años, ¿no? sí, claro. Entonces va a ir sobre las presas. Sí. 27 años de experiencia y obviamente empezó vida. desde abajo y fue ascendiendo a partir de determinados cargos. Y al momento de ocupar determinadas subsecretarías o determinadas dependencias en la propia Secretaría de Hacienda, vaya, lo van fogueando respecto a la necesidad, como dicen, de tener el colmillo en la cuestión práctica, en la cuestión profesional, de poder decir qué hace falta acá, qué hace falta acá, qué hace para poder integrarlo. Y por eso la sala también se estimó, no, bueno, tiene el perfil profesional prácticamente que lo estima. ¿Por qué? Porque la ley dice conocimientos en materia de fiscalización, punto. Claro, y digo, en estos casos, además, particularmente hablando de los requisitos, digamos, profesionales, pues son 5 años de experiencia y conocimiento de la materia. Es decir, No, sí, claro. creo que si el legislador hubiese querido ser mucho más puntual con la exigencia de ciertos parámetros a cumplir por parte de quienes aspiraran a un puesto de esta naturaleza, lo habría dicho. Es decir, Claro. no creo que exista algún inconveniente, Claro. como no sea pedir más allá de lo que se necesita. Así ¿no? es. Yo creo que el punto, insisto, no está en la parte técnica jurídica. Probablemente el parámetro de legalidad, vamos a decirlo, se cumple. Pero el parámetro de legitimidad es el que me llama poderosamente la atención. Y esa es la discusión, justo. ¿no? Vamos, como dicen los académicos, vamos a problematizar, o sea, vamos a meterle ruido. Si pudiera ser esto un debate académico, yo creo que es el... Tiene algo de eso Tiene algo, también, ¿verdad? sí, sí, Pedagógico, sí, claro. didáctico, tú lo has dicho muchas veces. ¿Por qué no, en vez de elegir a un perfil como este, estoy pensando, estoy elucubrando, se hubiera propuesto, se le hubiera requerido al Colegio de Contadores Públicos de nuestro país que propusieran a los mejores y de esa terna se seleccionaría al mejor perfil? Yo creo que hubieran mandado, estoy hablando del INE, no estoy hablando del TRIFE, hubieran mandado una muy buena señal ciudadana a la sociedad respecto a, señores, nos estamos poniendo las pilas, ya escuchamos que tenemos problemas de credibilidad, les vamos a ofrecer un perfil que no tiene nada que ver con nadie ni con nosotros. Es el mejor en su materia. Yo creo que eso hubiera sido algo que la sociedad hubiera recibido como un respiro, oxigenar un poco nuestras instituciones que pasan por este vendaval de falta de credibilidad, mucho ganado a pulso, ¿verdad? Sí. Se han esmerado y creo que lo han logrado. Sí. Porque por un lado la premura, los tiempos, los recursos para la designación de una persona que cumple los requisitos legales, pues de alguna manera enturbió la designación del titular. Es por eso, insisto, al final del camino esperemos tener muy buenos resultados de esos 3 niveles, ¿no? Claro. De la unidad, de la comisión y del consejo. Pero es algo que llama poderosamente la atención. No había tiempo,
se nos venía el proceso encima. Ya estábamos en proceso. Estábamos con las candidaturas y todo este tipo de fervor electoral que tenemos hoy en día en todos lados. Entonces, yo sí le vería que el parámetro de legitimidad pudo haber sido mejor. Claro, no, y yo creo que eso que tú comentas podría incluso extenderse a muchísimas otras muchos cargos. A muchos cargos. Pero yo también creo que, que con independencia de que pueda haber estas propuestas y esta apertura ciudadana, lo cierto es que a partir de mi experiencia en la cuestión como secretario, los propios partidos van a venir y van a decir, aquel estaba en aquel cargo y dependía, trabajaba con aquel. O sea, esa parte del sospechosismo no la vamos a No se va a acabar por nunca, eso. sí, Es claro. cierto, es otro tipo de procedimiento y otro mecanismo que puede ayudar y contribuir, claro, pero lo que sí me parece es que los partidos van a seguir estando presentes y diciendo, ¿qué te crees? Yo no confío, yo no en esto, yo en aquello. Te digo, sí es una forma muy distinta, yo no sé si falte madurez democrática, no lo sé, pero que al final de cuentas, lo que acabamos de decir, finalmente las instituciones, de la cadena, de tanto del titular, la comisión y el Consejo General son los que van a determinar en un momento dado la cuestión de las actuaciones, son los que van a revelar si hubo un actuar indebido en un momento dado. Sí, y insisto, el nuevo sistema nacional electoral, que son elecciones nacionales, que va a fiscalizar elecciones que no es cualquier trabajo. No es poca cosa, sí. El hecho de tener estos niveles de pesos y contrapesos, yo creo que a los enterados, a los que están en los procesos electorales, a los expertos, a los juzgadores, pues les da esta tranquilidad. Probablemente a la ciudadanía ese tipo de ruido mediático como estamos le cause un poco de confusión, pero esperemos que el resultado sea favorable para las elecciones, para nuestro país, e insistiría, técnicamente, dentro del marco jurídico, la verdad, tanto Morena como el PAN pues no se acercaron como para poder poner verdaderamente en jaque la designación de titular. Yo creo que se cumplen los parámetros. Yo me voy más bien, no a la legalidad, a la legitimidad. Claro. No, y yo creo que en ese aspecto, por ejemplo, la colegialidad ha resultado ser un tranquilizante, por decirlo de alguna manera. Sí. Porque si bien se sabe que prácticamente todos los órganos en materia electoral funcionan pues en base a cuotas, okay, la designación. pero la colegialidad es la que da el equilibrio, ¿no? Exacto. Porque podemos... De pesos y contrapesos, precisamente. Exactamente, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en el caso de la selección de magistrados, pues interviene el Senado, por tanto intervienen los partidos políticos de manera indirecta, por tanto, pues se ponen de acuerdo entre ellos y es una decisión política. Así es. El asunto es cómo el resultado de esa decisión política en la colegialidad encuentra sus pesos y sus contrapesos. Correcto. Porque puedes encontrarte en un órgano colegiado gente de todas las ideologías que efectivamente a la hora de emitir su votación respecto de cualquier asunto que tenga que ver con la incidencia de derechos de terceros, pues están en cierto equilibrio. Se presume que tienen cierto equilibrio precisamente por la diversidad de sus componentes. Y la sentencia no trae ningún voto particular. Entonces eso te dice que bueno, los magistrados estuvieron en consenso, en acuerdo, y no hubo ninguna controversia, inclusive interna. Claro. Que pudo haber sido, ¿no? Yo creo que en este caso el titular de la unidad, qué bueno que no hubo un voto particular, pues para darle toda esa fuerza, ¿verdad? Toda esa legitimidad que necesita ese titular, esa persona nueva en el INE, pues de tener toda la confianza. Claro, y el respaldo institucional, ¿no? No como lo hubo en el instituto al interior, que no fue por unanimidad. Así es. Pero al momento de revisar aquí lo que comentaba, se revisa la cuestión de los requisitos y prácticamente, como dices, esa parte de legitimidad está cumplida respecto a la cuestión de requisitos. Exactamente. Y entiendo que, bueno, pues eran de los 11 consejeros, 8 tenían que votar y fueron justamente 8 los votos que alcanzaron. Los que aprobaron. Digo, cuando se fija un parámetro en cuanto a la votación, de alguna manera también se está redoblando la legitimidad del propio órgano a la toma de decisiones. Si lo hubieran dejado por mayoría simple, pues a lo mejor dices, oye, pues salieron 5 contra 6, ¿no? No, y deja de eso, mayoría simple de los presentes. Ah, bueno. Ahora hay peor. Peor. Porque esa es mayoría calificada en los 8 votos, ¿no? Los 8 yo creo que es el número, muy buen número para esto. Claro. Bueno, si nos permite, vamos a ir a nuestro segundo corte y volvemos con ustedes en un momento. Gracias. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.
Bueno, pues ya estamos con ustedes en esta recta final de nuestro programa. Me gustaría ahondar un poco en esta cuestión de tanto de la experiencia profesional como, digamos, académica, la formación académica de este funcionario, porque creo que también es importante ver la idoneidad pura y dura en el desempeño de sus capacidades, digámoslo así, ¿no? Más allá del sospechosismo, tratar de centrarnos un poco en la objetividad que podría llegar a plantearse precisamente para la toma de decisiones como lo hace la Sala Superior. Cuando se analiza el tema de la idoneidad, precisamente, lo que sirve de referencia precisamente para demostrar que al menos en esta parte se cumple, es la cuestión de esa trayectoria que tiene desde el punto de vista profesional, desde que ingresa a Hacienda, al ocupar cada uno de los cargos que desempeñó ahí, y además la cuestión de su carácter de docente. Entró haciendo servicio social, sí, ¿no? entró. Que eso es una cosa fantástica. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que desarrolló una carrera profesional allá en la Secretaría de Hacienda. Entonces, esa parte de idoneidad, lo que se enriquece en la cuestión de la propuesta, se dice, se cumple la idoneidad porque esta parte, a partir de que se presume y esto, lo cierto es que él cumple, tiene las características y las condiciones de cada uno, no nada más de los requisitos que están previstos en la ley, sino que tiene una trayectoria que coadyuva precisamente a enriquecer que él haya sido designado en este cargo. Precisamente como dices, desde haber sido, imagínate, servicio social hasta el último cargo que tuvo. Claro. Y prácticamente eso transcurrieron 26 años. Claro. Media vida ahí. Sí, y pudiera despertar sospechosismo si estuvo en Hacienda y estuvo en alguna otra dependencia, alguna secretaría, que entonces puede que ir. Claro, con él. Sí, puede ir trabajado junto. Claro, no, y que se hubiera visto como sujeto de nepotismo, claro, del que estamos acostumbrados desafortunadamente. O tejiendo, ¿no?, redes políticas que lo comprometen el día de mañana a actuar de determinada manera. El solo hecho de mantenerse dentro de una secretaría como es Hacienda, que es muy rígida, muy profesionalizada, que va buscando precisamente los recursos para el presupuesto, ¿verdad? Que los cuales todos somos... Y que es implacable. Y que es implacable, todos creo que podemos ser testigos de eso. Yo creo que eso también alienta a decir, bueno, este hombre se mantuvo dentro de una verticalidad institucional, burocrática, claro, desde el servicio social hasta los más altos niveles, sí, claro, y podemos presumir, decimos los abogados, la presuncional legal, sí, ¿verdad? Podemos presumir... En este caso, la humana. La humana también, exactamente, de que se va a conducir en esos parámetros y en el entrenamiento y profesionalización que ha tenido. Llamaría poderosamente la atención si en su currículum pues tuviera chile dulce y de tamal, y entonces dices, ah, caray, ¿qué compromisos trae? Que siempre nos preguntamos cuando se designan a esos niveles. Yo creo que esa parte alienta los buenos resultados. No, y como decías tú, digo, perdónenme ustedes lo crudo de la expresión, pero la burra no era arisca, sino que la hicieron. Así es. Efectivamente, ese sospechosismo se retroalimenta por las conductas de muchos funcionarios, ¿no?, claro, que al final de cuentas forman grupúsculos de poder y que en lugar de deberse a su encargo y a la sociedad, que es quien les paga, pues hacen de claro, eso su pequeño coto privado de poder, ¿no? Exactamente. Y digo, efectivamente, qué bueno que estas cosas se planteen, porque también de alguna manera sienta bases claras, precedentes jurídicos de cómo se tienen que evaluar estas propuestas para, por ejemplo, cubrir una vacante con cierta trascendencia. No dejamos de reconocer eso, es un puesto importante para el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral, pero que finalmente no acaba siendo de decisiones ejecutivas, ni mucho claro, menos. Es decir, toda una claro, colegialidad, hay una gradación de responsabilidades. Sobre todo, a mí una cosa que me resultó fundamental, esto es resultado de una propuesta del presidente sí, del Consejo General. O sea, es decir, Lorenzo Córdoba propone y luego y seguramente tuvo opciones. El Consejo, claro. Y seguramente valoró. Claro. Para poder llegar a hacer la propuesta, él tuvo que valorar determinados currículos, determinados perfiles profesionales para decir, es este el que yo voy a proponer. Así es. ¿Por qué? Precisamente porque para él hacerlo, tenía, como se lo dice aquí, tenía que ver, hay un dictamen técnico de la dirección jurídica, que esa es otra cuestión de lo que planteaba, que no había otros dictámenes. Prácticamente lo único que se pide es que sea una propuesta, ¿a quién le compete la designación? Bueno, el procedimiento es, al presidente tiene la atribución de proponerlo, para que sea el Consejo General. Entre esa tiene que mediar una cuestión de un dictamen técnico de la dirección jurídica. Acá le alegaban que no había de otras direcciones. Pues se cumple prácticamente el procedimiento, pero seguramente cuando Lorenzo vio la cuestión del perfil, de lo que estamos analizando ahorita, de toda la trayectoria profesional de 26 años en la Secretaría de Hacienda, al haber ocupado diversos cargos, precisamente, pues obviamente se cumplía la cuestión de claro, toda esa parametría, de todo ese engranaje claro, legal. Y vamos a decirlo en palabras llanas, el presidente del Consejo General con su propuesta se está jugando, ¿sí?,
el resultado de la elección, porque va a pasar por los dineros. Y hemos visto los escándalos de Monex, de Odebrecht, que están en la superficie, que están ahí, que la FEPADE sigue requiriendo. Yo espero que sea así. Esperemos que continúe, esperemos que no nos den los ejemplos de Guatemala o Nicaragua, sino que demos ejemplos aquí internamente de lo que debe de ser el combate a la corrupción. Entonces yo creo que como está el ambiente, la efervescencia, la temperatura política electoral en este país, pues el presidente del Consejo General se está jugando fuerte sus resultados con un perfil como el del titular. Esperemos que resulte para ellos dos y para el país. Claro, no, yo creo que, conociendo a Lorenzo, seguramente está tomando una decisión bien meditada, sustentada en cuestiones objetivables perfectamente. Y insisto, a mí realmente me pareció, si a mí me hubieran preguntado desde un principio, está sobrado para el cargo, claro. ¿No? Sí, sobre todo. Ojalá realmente el resultado sea que el desempeño de este funcionario sea tan implacable como cuando estaba en Hacienda. Sí, eso es lo que hace falta en materia de fiscalización. Sí, como lo comentaban, efectivamente tenemos una cuestión de un proceso electoral complicado, complejo, el más grande en la historia del país. Bueno, eso hemos dicho desde el 2006, luego el 2002. Es que cada vez ha sido peor, se hace más complejo y mayúsculo. Esta parte por todas las concurrentes y por todo lo que hay. Pero en esta parte, efectivamente, la gran diferencia que había en el 2006, en el 2012, es que ahora toda la fiscalización le compete al INE. Y antes no, antes eran los soples locales. Entonces, esta es una cuestión que contribuye más a una decisión finalmente muy racional para proponer a alguien que efectivamente tenga el perfil para que haga la chamba que le corresponde conforme a la ley. Claro, y en ese sistema, producto de la reforma, primero de 2007 para darle la potestad única al instituto y después en 2014, que fue realmente yo creo que la reforma en materia de fiscalización más importante, pues deviene por una serie de experiencias, ¿no? Y al final de cuentas, por ejemplo, la modificación que se hizo para que las cuestiones de fiscalización pasaran por la sala especializada, creo que dio muchísima más confiabilidad a ese tipo de decisiones, ¿no? Y el señalar, por ejemplo, a través de una queja, ahora que tenemos una causal de nulidad por rebases de topes de gastos de campaña, la cuestión de la fiscalización se hace muy importante. ¿En qué medida las omisiones, pensando otra vez en el caso de que estuviera prevaricando o actuando de manera parcial este funcionario, en qué medida podrían ser impugnadas las omisiones respecto de determinadas faltas? Claro. Pues yo creo que es tan fácil como que vengan finalmente a la sala superior y digan, mira, esto lo pasaron por alto o esto lo hicieron mal. Claro. Y ahí entonces vienen precisamente las garantías judiciales para poder proteger esos derechos. Y como ha sucedido en determinados procedimientos en los sancionadores, simple y sencillamente la cuestión de los partidos políticos sienten que efectivamente no se les dio garantía de audiencia o no se tomó en cuenta esto o no se hicieron los requerimientos debidos en una investigación, la sala superior ha determinado en ciertos casos se revoca. Claro. Y las causales de nulidad, hoy en día con esa reforma, el margen de maniobra de los partidos que quieran hacer algo indebido 5%. Es muy corto, 5% es muy corto, una resolución. Sí, de este tipo, que llegue a un órgano jurisdiccional y se determine, anula la elección. Sí, bueno, hemos dicho que es un poco más complicado que eso, pero sí, básicamente en el tema sobre todo de la determinancia, lo que podemos todavía discutir largamente, pero yo creo que precisamente en el programa pasado hablábamos sobre este tema, y decíamos, bueno, sigue quedando cierto margen de decisión para el propio juzgador de valorar, por ejemplo, si hubo una violación al principio de equidad a través del rebase de topes de gastos de campaña, pero no a la inversa, es decir, la reforma abrió la posibilidad de ejercer controles más férreos, de tener un parámetro de objetividad, que sería ese 5%, y le da un poco más de certeza. Digo, aún así se nos pueden ir muchas cosas, pero... Tú aventuras la próxima reforma y es la desaparición del partido que incurre en este tipo de prácticas, me parece muy bien. La ilegalización, sí. Pues, porque van poniendo candados y dientes. Que no han cabido, la más cercana fue la de Pemex Day. Sí, no, y cuando se planteó la ilegalización del Partido Verde por la violación sistemática, reiterada, dolosa de todos los principios, 2014-2015, no procedió. Quiero pensar que en la gravedad en la que el legislador situó el rebase de topes de gastos de campaña podría alcanzar perfectamente ya para la pérdida de registro, porque hemos hablado sobre este tema varias veces, y en el programa pasado lo dijimos, la violación más grave a los principios que puede haber en este caso, y ya constitucionalizada, es precisamente la del rebase de topes de gastos de campaña. Y a mí me parece muy lógico proteger al final de cuentas no solamente la voluntad del electorado, sino también su dinero, ¿no? Porque dices, bueno, no solamente estás convenciendo a la gente a base de spots
contratados de manera ilegal o rebasando los topes de gastos de campaña en un despliegue publicitario enorme, sino que además te estás gastando el dinero de la gente que te da tu voto de una manera que la ley te permite. Exactamente. Entonces, yo creo que al final de cuentas todos estos pasos van abonando a tener un poco más de certeza en cuanto a los gastos que erogan los partidos políticos, sobre todo en las campañas electorales, ¿no? Candados. Sí. Pero además un sistema también en línea que permite de manera inmediata tener resultados. Claro. Recordarán ustedes en la elección del 2000 de Fox, prácticamente los resultados fueron hasta el 2002. Y por eso la impugnación del famoso Pemex y amigos de Fox son hasta el 2003. Ya había tomado la presidencia y ya después se determine que te crees, pues hubo irregularidades en tu campaña por el financiamiento paralelo. Ahora en esta parte de esta lógica desde el 2014 del nuevo sistema es no, tú cometiste, tú revisaste, ya tenemos esto. Y de manera inmediata eres acreedor a esta sanción. Te puedo anular la elección incluso prohibiéndote participar porque ya tengo... Sobre todo cuando ya se tiene el dictamen consolidado. Sobre todo eso. Sí, porque ustedes recordarán que cuando se empieza a impugnar en este nuevo sistema, en la elección del Bronco, que también nos tocó a nosotros, resolver que venía el Partido Acción Nacional en el estado de Nuevo León diciendo que había rebase. Y dijimos, espérame, todavía no, efectivamente, cuando emite la determinación el Tribunal Electoral, todavía no había resuelto el INE. Porque te digo, era la parte de hace 3 años todavía del nuevo sistema. Ya después, cuando nosotros nos llega, en ese inter ya resuelve el INE y dice no hay rebase. Creo que fueron 8 o 9 millones de pesos, cuando el rebase de topes eran 50 millones. Claro. Previsto en la propia ley en Nuevo León. Pues dijimos, aquí no hay rebase. Claro. Sí. No, y digo, en este caso particularmente, insisto, no va tan lejos la decisión que pudiera tomar el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Pero qué bueno que, como bien dices tú, la votación haya sido unánime, porque hay cierto respaldo, y ese respaldo que al final significa frente a la sociedad cierta legitimación es fundamental, ¿no? Creo que las autoridades electorales en general son poco conocidas en la sociedad, ¿no? Una de las razones de ser de este programa precisamente es eso, ¿no? Tratar un poco de difundir la cultura jurídica y la cultura electoral particularmente. Y en función de estos casos, pues tenemos la oportunidad, digamos, de confrontar lo que son los pareceres sociales, las opiniones, digamos, de la sociedad o de un grupo de la sociedad, en este caso, pues, unos partidos políticos nacionales, que por cierto tienen voz al interior del Consejo General. Y yo creo que también, si no hay un registro, por ejemplo, de una problemática planteada por estos dos partidos políticos en la sesión en la que se llevó a cabo la designación del titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, no entiendo por qué después lo impugnan. A mí a veces me da la sensación de que los partidos políticos y sus equipos de abogados pues van por cuerda separada, ¿no? Sí están dislocados unos de los otros. Tienen que judicializar para poder justificarse frente a sus simpatizantes. Claro, pero un ejemplo de ello fue prácticamente la cuestión del no conocimiento, de que no se le habían entregado las copias ni toda la información necesaria para la orden del día. Bueno, cuando la somete a consideración el presidente y el secretario dice, la vamos a dispensar porque ya se distribuyó con antelación. Claro. Y en esa parte, cuando toman la palabra ellos, no dicen absolutamente nada de falta de documentos. Esa es una parte del tema que hablamos. Claro. No, y yo creo que si hubiera habido una deficiencia precisamente en ese procedimiento, el momento jurídicamente idóneo era ese. Claro, ¿no? Ya si no les hacían caso, está bien, pueden venir Pero aquí. además se hubiera hecho valer y hubiera sido evidente para que todos los consejeros también lo notaran. Claro. En un momento dado. Claro. No, una de las cosas que te comentaba yo, creo que Lisandro Núñez ha comenzado haciendo buen trabajo, y lo digo a tono absolutamente personal, porque inmediatamente entrar, pues empezó a hacer pues lo que es su trabajo realmente. Y uno de los primeros partidos sancionados en ejercicio de sus funciones pues, fue el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, creo yo que prueba más fehaciente de que no están jugando a favor por lo menos de ese partido político, está claro. A lo mejor los otros partidos esperaban que con más sanción. No, me queda claro que por pedir sangre, pues piden sangre a chorros, ¿no? Pero sí, efectivamente, este tipo de cosas, y insisto, con el expertise profesional que ya lleva a sus espaldas este funcionario, creo yo que su trabajo por lo menos promete ser bueno, ¿no? Ya el desempeño seguramente lo iremos viendo, y dependiendo además del número de asuntos que pudieran llegar a impugnarse directamente dependientes de la unidad técnica, pues podríamos medir, digamos, su desempeño. Pero viendo tantos candados, me resultaría prácticamente imposible
que metieran un gol, ¿no? Claro. A espaldas del resto de las fuerzas Sí, políticas. y además sin la vigilancia de los partidos, porque además con independencia de ello todas las determinaciones de los partidos políticos están atentos. Claro. O sea, más allá de esta circunstancia, de un actuar posible indebido, no queda ahí, sino también ellos tienen el conocimiento para poder impugnarlo. Claro. Sí, No, yo- eso es es complicado. muy ilustrativo, porque la cadena, digamos, de toma de decisiones es, tenemos, ya sea de manera oficiosa o a través de una queja, pues investiga alguna cuestión que tenga que ver con irregularidades fiscales, ¿no? Sí, no, yo creo que este funcionario está en un castillo de cristal. Muy observado, muy vigilado. Claro. Sí. Cualquier resolución, cualquier acto que él pudiera emitir que estuviera, vamos a decir, llamando la atención tanto jurídica como política, rápidamente va a ser alertada a la sociedad y obviamente los medios alrededor de eso. Y bueno, yo creo que no sería su mejor inicio, como tú bien apuntas, ya empezó fuerte, seguramente va a incrementar esa fortaleza, ¿no? Claro. Con ese olfato fiscalizador. Sí, le digo, yo me conformo con que efectivamente el desempeño sea como el que seguramente tuvo en Hacienda. Sí, porque para poder mantenerse y poder ir ascendiendo tuvo que haber tenido un desempeño Resultados, loable. claro. No, Así y es. insisto, la persecución proactiva del cobro. Así se llama, ¿verdad? El área proactiva, claro. ¿no? Bueno. No, es coactiva. Coactiva, sí, que es, coactiva, o sea, coactiva. es decir, es Pues el encargado peor de todavía. amenazar a los morosos fiscalmente hablando y decir ahora Esa me experiencia pagan. la tiene. Exacto, sí. No, y desafortunadamente con todas las cuestiones que hemos visto en materia de fiscalización, ay, es que los partidos políticos, cuando precisamente lo hacen con dolo, pues esconden las cosas. Claro. Y ahora resulta, ¿cómo sabes que era doloso? Pues porque no lo reportó. Claro. ¿Qué otra cosa eso quieres hemos hablar llegado, de ¿verdad? dolo? Pues si no lo reporta. Entonces, alguien que esté pendiente de esas cuestiones que efectivamente son erogaciones de los propios partidos políticos, no reportadas y que por tanto se pretende que no consten en la totalidad de los gastos erogados en una campaña, creo que un funcionario Claro. de esta naturaleza es absolutamente idóneo, ¿no? Así es. Y bueno, pues por supuesto, el voto de confianza que a toda persona se le debe por el desempeño profesional que pueda llegar a demostrar, ¿no? Claro. Es un voto de confianza, creo yo, que eso le es está dando importante. las Es autoridades. correcto. Yo creo que el voto de confianza de la sociedad hoy en día en nuestros responsables de esta elección histórica, pues debe ser recompensada el día de mañana con buenos resultados. Yo creo que la sociedad avalará. ¿Qué es la democracia? Pues es confianza. ¿Qué son las elecciones? Credibilidad. Por más derecho Sí. y más andamiaje jurídico que tengamos, los ciudadanos al día siguiente de la elección tienen que quedar satisfechos que ganó el que tenía que ganar y ganó bien. Sí. Punto. Y no, No, que y- quede la duda, ¿no? El sospechosismo que tú Exactamente, dices sí, de sí, sí. lo volvieron a hacer, no las volvieron a aplicar, no aprendemos, ¿cuándo vamos a tener una democracia? Yo creo que ahí está el reto. Y es cuestión de meses ya. Ya estamos a la vuelta de la esquina y yo creo que al final también, y vale la pena, creo yo decirlo, seguramente coincidirás conmigo, Daniel, cuando nos encontramos en estas situaciones en las que el sospechosismo corre como reguero de pólvora encendida entre la sociedad, es porque una de dos, o realmente es innegable la falta que se está atribuyendo a la persona, o también existe una información parcial o torcida, sesgada de lo que es realmente la realidad. Yo creo que aquí lo que ha pasado, ha sucedido en muchas ocasiones, es falta de información. En esta parte, yo entiendo que cada quien puede tomar su propia decisión, pero lo más importante de esa toma de decisión es tener una buena base. Claro. Y más ahora que lo hemos visto en las redes sociales, cuánta información no es aparentemente falsa. Ya Sí, lo las sabemos. fake news famosas, Pues, ¿no? ese es el Estas otro cosas. problema. Entonces aquí la parte de lo que ocupa la materia electoral es prácticamente esa seriedad para que la propia sociedad emita su propia opinión, pero sobre las bases objetivas respecto a la cuestión de un trabajo que dé confianza, que dé credibilidad, y en esa labor se desempeñe también todo el actuar, porque si no hay de esa manera y se embona en una parte donde se ponga la duda, ahí está el gran problema. Y me parece que en esa parte es labor institucional de todos los órganos, pero también de la propia sociedad, para no desinformar lo que no sucede. Sí, y no decir cosas que finalmente no tienen un sustento como... Y lo peor es que luego son las más... Sí, Claro, son pues, las más populares de las noticias la sociedad son es lo esas. que persigue, ¿no? El morbo, Así la es. duda, ¿verdad? Sí, La sí, sí, especulación. en vez- No, y decimos, pues, es una experiencia social. Es decir, Claro. yo realmente no puedo culpar a la sociedad que tenga ese tipo de reacciones porque la experiencia pues, ha sido nefasta en términos Claro. generales.
y bueno, pues eso al final alimenta el sospechosismo, como decíamos en el principio, ¿no? Bueno, pues no nos resta más que agradecerles su amable compañía en este programa, a ustedes particularmente mejor que a nadie. Muchas gracias por estar con nosotros en otra emisión de Sentencia a Debate y los invitamos a nuestra próxima. Muchísimas gracias. Hasta pronto. La protección de tus derechos político-electorales le corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sus sentencias salvaguardan cada etapa del proceso electoral. Proteger tu decisión en la urna y resolver los conflictos electorales es precisamente la función primordial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia.